Y hoy tenemos un horario especial de webinars, ya que tenemos un invitado muy especial que ya les voy a presentar ahora en unos minutos. Igual la mayoría que están conectados deben saber de quién estoy hablando. Entonces, bueno, cuando terminen de ingresar todos los que están, voy a compartir un momento mi presentación para que puedan conocernos un poquito más a Impact. Listo. Por favor, Daniel, ¿me puedes comentar si es que ven mi presentación y me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora sí, la bienvenida oficial. Mi nombre es Pamela Rueda, nuevamente me presento. Soy la coordinadora de eventos en Impacto y el día de hoy vamos a tener una temática de muchísimo interés. Exportación durante COVID-19 y pequeños productores. ¿Cómo proceder? Y tenemos el gusto de tener al viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legara. Bienvenido, Daniel, y en unos momentos ya te doy la palabra para que podamos comenzar. Pero antes de eso, quería presentarles y que nos den a conocer un poquito qué es Impacto, quiénes somos nosotros. Entonces, bueno, nosotros tenemos tres áreas de negocio muy importantes y una cuarta desde que comenzó la pandemia. Lo primero están nuestros espacios de coworking, que son espacios trabajados colaborativos para agentes de cambio, espacios de trabajo colaborativos para agentes de cambio. Tenemos 4 sedes en Quito y una sede en Cuenca, recién abierta en abril. Entonces, estos espacios son para que ustedes puedan, como emprendedores o ya sea como empresas, ustedes puedan tener un espacio colaborativo en donde puedan hacer crecer sus ideas, sus emprendimientos o seguir desarrollando los proyectos en las empresas en las que se encuentran, junto a una red importante de contactos. De ahí tenemos nuestro Impacto Labs, que nosotros nos gusta llamarlo como una universidad de emprendimientos. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque aceleramos emprendimientos para construir empresas escalables con alto impacto social y ambiental. Es decir, que si es que tú registras tu emprendimiento a Impacto Labs, al programa de Impacto Labs, vas a poder crecer muchísimo más y con muchísimas más herramientas que si lo hicieras solo. Vas a tener mentores que son avalados por Google, así que son de excelente calidad para que tú puedas exponenciar tu proyecto a altas escalas. Y también tenemos a nuestro lado el consulting, en donde unimos al lado corporativo de las empresas con los emprendedores. Las empresas que tienen toda la experiencia de estar en el mercado muchos años y ser una empresa consolidada, con los emprendedores, que son todas estas mentes innovadoras. Los unimos para crear innovación tanto en las empresas y tener un impacto positivo en la sociedad. Y bueno, esos antes del coronavirus, esas eran nuestras 3 áreas importantes, pero luego creció una nueva, igual de importante, que es nuestra comunidad virtual. Desde que esto comenzó en marzo, nosotros decidimos que no queríamos perder el contacto con todas las personas que forman parte de la comunidad de Impacto o que nos siguen. Entonces generamos una comunidad virtual donde ustedes tengan acceso a estos webinars 2 veces al día, de lunes a viernes, en donde logramos ya desde ahora 11,000 participantes en total, más de 80 webinars planificados y seguimos adelante para que ustedes sigan conectados y podamos hablar y aprender de temáticas importantes para estos momentos que estamos pasando como humanidad. Y también creamos una membresía virtual de impacto que ya van a conocer un poquito más adelante. Pero también tenemos buenas noticias. Como saben, en Quito y en algunas partes del Ecuador ya estamos pasando a una nueva normalidad, a semáforo amarillo, que no significa que vamos a poder estar totalmente libres de algunas restricciones y protocolos de salubridad, pero eso significa que nuestras sedes de coworking ya están abiertas. Entonces, pues les decimos con emoción que volvemos y que estamos listos para atenderlos. Pero ustedes se preguntarán, ok, ¿cómo un coworking puede funcionar si es que tenemos que tener todos estos protocolos de distanciamiento social? Entonces les quiero pasar un video un poquito para que ustedes puedan ver cómo funciona. Entonces miren, ustedes entran en nuestras sedes, se desinfectan los zapatos y tienen una estación de desinfección. Ven que en todo hay vidrios para protegernos los unos a los otros. Les damos la bienvenida, reciben gel antibacterial en sus manos y luego entran a nuestras sedes y pueden ver que en el piso hay delimitaciones respetando el 1,80 m mínimo entre cada uno de los puestos. Cada puesto es individual para ti y tú lo puedes adquirir adquiriendo tu membresía. Membresías flexibles, si es que lo quieres tener todos los días, si se quiere algunas veces a la semana, en distintas sedes, lo puedes hacer.
Y no sé si es que se dieron cuenta que también si es que hay alguna mesa que sí tiene que ser compartida, tenemos divisiones de vinilos para tener toda la protección necesaria. Entonces les invitamos a que nos visiten. Y lo más importante es que tenemos un protocolo de salubridad muy importante. Miren, esta persona llega a impacto, cuelga su mochila ahí, con el pie se desinfecta las manos, es decir, no tiene que tocar nada, coge el alcohol, se puede lanzar en su cuerpo, en sus pertenencias para lograr una mayor desinfección. Tenemos que estar siempre en nuestras mascarillas y puede estar listo para trabajar en nuestras instalaciones. Entonces, desde este miércoles estamos completamente abiertos para ustedes, así que les invitamos a que nos visiten y si quieren tener más información sobre estos espacios de coworking, ya sea para sus oficinas o ustedes como emprendedores, por favor les pido, por favor, me dejen sus contactos, sus correos en el chat para nosotros ponernos en contacto con ustedes. Muy bueno, algunas reglas de convivencia ya para darle paso a Daniel y tener esta excelente charla. Esta sesión está siendo grabada por temas de seguridad y también para poder tener el contenido grabado de esta importante sesión. Por favor, les pedimos que apaguen sus micrófonos para no tener interferencias y poder escuchar bien a Daniel. Las preguntas van a ser solamente por escrito, entonces les pedimos que por favor, mientras transcurre el webinar, ustedes pueden escribir en el chat sus preguntas y al final les vamos a responder. También al final van a recibir en su pantalla una encuesta de satisfacción, solamente 2 preguntas en donde nosotros queremos saber qué tal les pareció la calidad de este webinar para nosotros seguir mejorando para ustedes. Y con eso, te doy la bienvenida, Daniel. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que tienes una agenda muy compleja. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de compartir con nuestra comunidad. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú puedas dar inicio. Hola Pamela y buenas tardes con todos. Gracias por esta invitación. Un cordial saludo a quienes se han unido para esta charla y para escucharnos en algunos aspectos sobre las exportaciones de MIPYMES. Con impacto, un gusto poder trabajar. Veníamos intentando hacer esta charla desde algunos días. La agenda siempre se complica, pero para mí es importante poder dar algunos elementos para ustedes, para sobre todo quienes están iniciándose en exportaciones o tienen alguna necesidad de exportar o una visión para exportar, porque el país lo necesita hacerlo. Yo soy Daniel Legarda, soy viceministro de Comercio Exterior, como lo mencionó Pamela, y en la actualidad, bueno, estoy ejerciendo la función pública desde hace 2 meses y medio, pero previamente a esto mi cargo era el presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores de Ecuador. Y he estado, bueno, metido en el mundo de las exportaciones durante un buen tiempo. No como exportador directamente, pero sí asesorando algunos negocios y, por supuesto, dentro de la federación y ahora en el Viceministerio de Comercio Exterior. Muchos de ustedes dirán, este tremendo momento en el que se fue a meter al sector público Daniel. Pero bueno, aquí estamos para poder aportar un grano de arena en la función pública y sobre todo para poder hacer que el país tenga más exportaciones que lo necesita. Tal vez empiezo por allí. Lo que quiero mostrarles hoy día es ir de lo macro a lo micro, que es la parte más importante. Concepto primero de exportaciones que necesitamos entender. ¿Por qué el país necesita exportar más? Somos una economía pequeña. Somos una economía que tiene solamente 17 millones de habitantes, que puede parecer mucho, pero en términos de consumo, eso es limitado. Y necesitamos, por lo tanto, apuntar hacia otros mercados, hacia el mundo como nuestro mercado, hacia afuera. Por eso necesitamos que haya, por un lado, acuerdos comerciales, por otro, una mejor competitividad, pero si no hay empresas que exporten, también va a ser más difícil. Por lo tanto, necesitamos generar más exportadores. Y enhorabuena si es que ustedes tienen ya un emprendimiento o un negocio que está con visión de exportarse o ya exportando mucho mejor hacia adelante. Y cuando hablo de exportaciones, no solamente hablo de bienes tangibles, sino inclusive de servicios, que en el caso de los emprendimientos y emprendimientos tecnológicos, pues hay bastantes en el país. Entonces, ese es un primer concepto que quería comentarles. No voy a profundizar tanto en ello, pero me parece importante comentarles. Luego, para el segundo tema que quiero mostrarles es un poco cuánto pesan las MIPYMES en la economía del país y sobre todo en la estructura de exportaciones. Y para eso quiero compartirles un pequeño documento. Me voy a permitir compartir mi pantalla para que ustedes puedan verlo. Un segundo nada más, por favor. Y Pamela, por favor, tú me confirmas que pueden ver.
Sí, perfecto, listo. Bueno, este es un grafiquito que hace mucho tiempo atrás hicimos un estudio en la Federación de Exportadores, donde estuve yo hasta hace poquito tiempo, que más o menos podía determinar cuántas MIPYMES existen en el comercio, en las exportaciones del Ecuador. El último dato que tenemos, por cierto, es 2012, está un poquito desactualizado, pero más o menos es para que tengan ustedes una foto y asimismo de cómo ha evolucionado. Este dato no pretende ser una aproximación porque de todas maneras las definiciones de MIPYMES como tal a veces se traslapan un poco en las categorías que tiene el Banco Central, la Superintendencia de Compañías y la aduana, de la cual sacamos un poco cruzando esta información. Pero ustedes pueden ver aquí en el gráfico que le estoy ampliando que por ejemplo, en el año 2004 teníamos alrededor de 1.200 exportadores, de los cuales, ustedes ven allí las primeras barras, 676 eran MIPYMES, es decir, el 53% del número de empresas que exportaban en el país eran MIPYMES en 2004. Y en cuanto al monto de exportaciones, bueno, lo vamos a ver un poquito más. Perdón, abajo, las MIPYMES representaban 764 millones en exportaciones de un total de, en ese entonces, 3.500 y pico millones de exportaciones. Es decir, representaban algo así como el 22%. Luego, si pasamos directo al año 2012, un poquito más abajo, vemos cómo ha evolucionado esto y vemos que el número de empresas ha crecido. El total de empresas exportadoras para ese año fue de 2.900 empresas y de las cuales las MIPYMES, clasificadas como MIPYMES, aquellas que venden hasta 5 millones de dólares al año, eran el 68%, es decir, un porcentaje sumamente alto. Pero claro, en términos del monto de exportaciones, las MIPYMES representaban 2.580 millones de dólares, es decir, un poco más de una cuarta parte del total de exportaciones, que de todas maneras es un porcentaje muy alto en términos del estándar de la región, diría yo inclusive. Es decir, que tenemos una cantidad muy amplia de MIPYMES exportadoras en el país. Por cierto, estas cifras al año 2019 o 2018 seguramente deben haber crecido más y la proporción se debe estar manteniendo por allí encima del 60%. Es decir, 6 de cada 10 empresas que están exportando en la actualidad bienes son MIPYMES. Si es que a esto agregaríamos el ámbito de servicios, tal vez la proporción sería un poquito mayor. Inclusive ese dato es un poquito más difícil de tenerlo y no lo tenemos con nosotros. Solamente les muestro este último para no dejar de resaltar. Esta era más o menos la composición en el año 2012 del monto de exportaciones, ¿no? Ustedes tenían ahí que el monto de exportaciones de las grandes empresas eran 72% y allí están conformadas un poco las MIPYMES, dentro de las cuales incluimos también a las personas naturales por ser unidades de negocio, ¿no es cierto? Pero esas son las que conformaban más o menos 25, dentro de las cuales medianas es el segmento más representativo. Luego tienes ya en un poquito menos de peso a las micro y pequeñas y personas que estaban exportando allí. Eso es lo primero que quería mostrarles para saber un poco de qué estamos hablando, cuánto representan y, por cierto, es un componente muy importante de la economía nacional. Lo siguiente que quiero conversar con ustedes y el tercer punto y el más importante es, bueno, ¿qué se necesita para que alguien que está recién empezando a exportar o quiere exportar pueda hacerlo? ¿Cómo exportar? Básicamente en una guía bastante sencilla. Y para esto me voy a basar en un documento que lo voy a compartir también con Quito para que ustedes puedan acceder a él, pero ustedes pueden acceder también a él en la página web que les voy a compartir, que es un documento preparado por la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, y que tiene un poco de conceptos básicos de cómo poder exportar, guía de paso a paso, digamos, para principiantes en cuanto a la exportación. ¿Sí? Voy también a compartir esta pantalla nuevamente para que ustedes también puedan ver el documento. Solamente un segundo, por favor. Perfecto. Igual me gustaría si me confirman que lo pueden ver, por favor. Sí, perfecto. Gracias, Pamela. Bueno, como les decía, es un documento que
fue elaborado por la Aladi. Les pongo la pantalla para que ustedes lo vean. ¿Sí? Aladi en conjunto con FAO, porque tiene algunos elementos después que no vamos a ver aquí que están enfocados en alimentación. Pero los primeros pasos que son para cómo exportar para pymes es en general para todas. Hay un enfoque de exportación de bienes, hay otros documentos que podríamos también recomendar para exportación de servicios, pero en este caso nos vamos a enfocar en esto. Entonces ustedes pueden acceder a este documento en la página web de Aladi, que es bastante fácil y una guía bastante sencilla para poder profundizar un poco en los esfuerzos por exportar. Yo voy a dejarles en el contenido y en base a esto voy a poder exponer un poquito lo que tenía. Primero, lo que se debe conocer primero sobre la exportación no es ciencia oculta, por cierto, y es la primera recomendación que yo hago cuando me preguntan, y bueno, ¿y cómo hago para exportar? La respuesta inmediata es, bueno, ¿qué quieres exportar? ¿Tienes un producto para exportar? Y esa es la primera definición que tenemos que hacer, ¿no? Y claro, no basta con decir, sí, tengo mi plantación, tengo allí mis 2 hectáreas sembradas de tal fruta o de tal vegetal y con eso estoy buscando exportar. Está bien, digo yo, puedes tener eso, pero no significa que ya estés listo para exportar, ¿no? Necesitas junto con el producto saber que ese producto puede tener algún tipo de demanda a nivel internacional, ¿sí? Algún tipo de mercado. Y esto, como en todos los productos, como en todos los emprendimientos, como seguramente en muchos de los webinars que hace Impacto y otras organizaciones, tienes que poder identificar si es que existe o no mercado para tu producto o tu servicio. Y allí entramos en un montón de herramientas de mercadeo y de información que puedes tú identificar. En el caso del comercio exterior, no es diferente. Y gracias a la tecnología, hoy en día podemos tener un acceso a información mucho más profunda de la que teníamos hasta hace unos años atrás. Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, identificar eh, dónde puedo yo conseguir información para saber si mi producto es o no es demandado, hoy en día existen sitios para poder hacerlo. Algunos nacionales, como de la misma Federación de Exportadores, ProEcuador en el ministerio, que puede darte una guía también para dónde dirigirte. Y después haciendo un poco de surfeo en Internet con Google y buscando un poco de información sobre sitios web especializados. Por ejemplo, si tú tienes un producto que existe en la realidad y es de un emprendedor que de hecho ha crecido de la mano de Impacto también y con el apoyo de algunos proyectos internacionales. Por ejemplo, para peluches para mascotas o para de estas cositas para mascotas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tienes que averiguar es más o menos de qué mercado estamos hablando, ¿no? Y si puedes, googleando, encontrar alguna información sobre el mercado para juguetes de mascotas en el mundo. Y si tu producto tal vez ya por allí tienes un familiar, un amigo, en donde en determinado país que creías que en una conversación que tuviste puede ser útil para activar ese mercado, pues enfócate en ese mercado. Por ejemplo, el mercado de juguetes para animales en Argentina. ¿Por qué? Porque tengo un pariente, un amigo, un conocido allá que puede estar interesado en importar ese tipo de productos. Y empiezo a sacar un poco de información para saber más o menos de cuánto estamos hablando, de quiénes son los principales actores o jugadores en ese mercado y si podría o no un poco tener algo de oportunidad. Ya te da un primer vistazo, ¿no es cierto? Lo siguiente es aquí poder empezar a averiguar un poco sobre cuál es el código arancelario de un producto, ¿sí? ¿Qué precio puedes tú esperar por un producto y tiene o no tiene arancel ese producto en un determinado mercado, ¿no? Aquí me voy a pasar a los capítulos que aquí se están exponiendo. Me permito bajarle un poquito para que ustedes puedan tener un poco una referencia mientras yo voy haciendo una breve descripción. Como les decía, todo este documento es de acceso gratuito y ustedes pueden tenerlo. Es una guía que yo considero bastante útil para ustedes y para quien quiera iniciarse en el comercio exterior. Entonces, bueno, dices ya, ok, mi producto es juguetes para mascotas en el mercado de Argentina. Y entonces ahora lo primero que necesito identificar, que igual aquí te podemos ayudar en el ministerio, en ProEcuador
o en otras instituciones como las cámaras, los gremios, la Federación de Exportadores, etcétera, que dices, necesito saber en dónde se clasifica este producto en términos de arancel y también si es que tiene o no que pagar impuestos en el país de destino. ¿Por qué? Porque esos datos son relevantes para poder calcular un poco el precio que al cual yo tendría que vender en ese producto y si tengo o no que pagar impuestos. Pero lo primero es lo primero, hay que identificar el producto. Entonces, en muchos casos no es tan difícil el poder identificarlo para dirigirse a lo que se denomina el arancel nacional o el sistema armonizado, ¿no? Que se denomina el sistema armonizado de codificación de mercancías. Aquí tú vas a poder ver en dónde se clasifica tu producto. Es un poquito técnico, pero aquí está bastante fácil explicado para que tú puedas, por ejemplo, acceder al arancel. Si estamos hablando del caso de Argentina, entonces deberías fijarte en la nomenclatura del Mercado Común del Sur, porque es la que corresponde al arancel aduanero que también cubre Argentina. Y ya averiguando el producto, ¿no? que estaría dentro del ámbito del capítulo, en este caso, de juguetes para mascotas, del capítulo, si no me equivoco, 96, que está clasificado por allá, y digamos que ya lo tienes identificado. Entonces, con esa información, tú puedes dirigirte ya sea a la página web de Aladi o también a averiguar a través, como te digo, de las cámaras y de ProEcuador o de nosotros mismos y decir cuánto tengo que pagar de arancel para vender este producto allá. Y vas a tener ya la identificación de si tienes o no preferencias, si tenemos o no acuerdo comercial y cuánto te puede estar costando poner un producto allá solamente en términos de el arancel, ¿no es cierto? Eso te va a servir para empezar a calcular también o tener una referencia ya del precio del producto de exportación, que es un aspecto sumamente importante también. Esta información tal vez ya es un poquito más complicado de conseguir con información solamente información que buscas en la web. Tal vez puedas encontrar en algunos casos o ingresando tal vez a la página web de retails que muchas veces ya tienen su almacén en línea y que puedes por lo tanto hacer una comparación de precios. Yo sé que en el mercado Argentina, por ejemplo, al meterme a un retail, veo que un producto similar al mío se vende en $2. Entonces, más o menos tengo una referencia del precio y eso me va a servir para saber si es que yo puedo estar en un precio más o menos competitivo o si estoy muy elevado totalmente de precio, ¿no? Este aspecto también hay que calcularlo en base a ya el costo que tú tienes inicialmente y también haciendo un poquito de research sobre cuánto te costaría poner el producto allá, la logística. Tal vez esa es la parte más desafiante de todo esto, porque puede cambiar mucho por temporadas, puede cambiar mucho por el volumen que se quiera exportar, pero generalmente el caso de un emprendedor casi siempre busca hacer envíos a través de muestras comerciales o el régimen de muestras comerciales y generalmente por vía aérea, que la vía aérea siempre va a ser un poquito más cara que la vía marítima, pero el tiempo es mucho más corto, ¿no? Ahí tienes opciones como el programa de Exporta Fácil, que está en nuestra página web un poco identificado, y también los programas que ofrecen empresas como DHL, que tiene un canal especial y un precio diferenciado para las MIPYMES también. Y estoy seguro que otras empresas ofrecen también, si es que tú haces un poco una búsqueda, ¿no? Como había mencionado, tienes también un tema de arancel que se revisa. En caso de Argentina tenemos acuerdo comercial, entonces la mayoría de productos no van a tener un arancel o tal vez un arancel reducido que se va a cobrar sobre el valor de la importación y no lo pagas tú, lo paga el cliente que va a importar. Pero evidentemente esto va a ser parte de la negociación y del precio final al que el retail va a tener que poner el producto, ¿no es cierto? No voy a entrar sobre el tema de tipos de aranceles, ese ya es un poquito más específico, ¿no? De allí los acuerdos comerciales, en esta parte tal vez sí valía la pena quedarme un ratito. Los acuerdos comerciales son solo un instrumento, no son un fin en sí mismo y probablemente ustedes han escuchado hablar mucho sobre acuerdos comerciales. Y es algo de lo que yo y el ministerio, el viceministerio sobre todo, trabaja muchísimo en poder profundizar acuerdos comerciales que permitan mejorar las condiciones de acceso para nuestros productos, tanto los que ya están en los mercados afuera, pero también los que pueden tener potencial
de exportarse, ¿no? Entonces son una herramienta que lo que permite son mejorar las condiciones de precio al final del día de nuestros productos. Y nos otorgamos, entre los que firmamos, nos otorgamos una preferencia arancelaria. Por poner un ejemplo en esto, Ecuador tiene acuerdos comerciales con la Comunidad Andina, esto es Perú, Bolivia y Colombia. Tenemos acuerdo comercial con México, con Guatemala. Tenemos con el Mercosur un acuerdo comercial también que no abarca todos los bienes, pero sí un segmento. Tenemos un pequeño acuerdo con Nicaragua también. Tenemos un acuerdo con la Unión Europea, que es un acuerdo bien amplio. Y estamos ahorita negociando un acuerdo comercial mucho más amplio con México para ingresar a la Alianza del Pacífico también. Y también queremos negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Pronto, y espero que pronto logremos también aperturar otros acuerdos como pueden ser Panamá, como pueden ser otros países de Centroamérica también, y pronto abrirnos a otros destinos, inclusive como Canadá, como República Dominicana, que son mercados muy interesantes, sobre todo para MIPYMES en el país. Entonces, más o menos es la lista de acuerdos comerciales que te he dicho que tiene el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la negociación que tuvimos con Europa, que es un acuerdo amplio, en la negociación se estableció que el 98% de nuestros productos ya no tienen arancel, tienen cero arancel. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por el arancel. Y a cambio nosotros le otorgamos a Europa también una preferencia en algunos productos, en varios productos, en la mayoría, y algunos de ellos con un cronograma de desgravación en el que, por ejemplo, automóviles no se hace cero inmediato, pero en 7 años ese arancel tendrá que llegar a cero. Estamos ya en el cuarto año de vigencia del acuerdo y pronto ese arancel tendrá que reducirse a cero, ¿no? Eso es lo que hacen los acuerdos comerciales y profundizan el comercio de lado y lado. Mucha gente en nuestro país lamentablemente ha satanizado los acuerdos comerciales hace mucho tiempo atrás. Hoy, por suerte, tenemos una visión ya un poquito más amplia, un poquito más moderna de los acuerdos comerciales, que no son un fin en sí mismos, son una herramienta para poder vender más y para poder comprar más también, para poder integrarse un poco más, ¿no? Entonces, digo esto porque muchas veces no se entienden bien los acuerdos comerciales o no se quieren estudiar bien al saber que es una herramienta que puede tener un beneficio de lado y lado, ¿no? Bueno, eso sobre los acuerdos comerciales, ¿no? Un tema adicional, no voy a profundizar mucho, pero acá hay otro punto que se debe saber. Para la mayoría de productos casi no hay problema, pero tiene que ver con las reglas de origen. Para que un producto tenga una preferencia arancelaria, tiene que ser originario del país, ¿no? Un producto que se vende en la Unión Europea y que tiene preferencias si proviene de Ecuador, tiene que demostrarse que es originario de Ecuador. ¿Cómo se demuestra eso? Con lo que se denomina un certificado de origen, que ese certificado lo otorga el Ministerio de Producción, pero también algunos gremios y cámaras y entidades que te hacen los certificados de origen, que es regulado por este ministerio, ¿no? Eso lo que te permite es acceder a la preferencia arancelaria, es decir, acceder al cero arancel o a la reducción de arancel en ese mercado para asegurarte que no vas a tener que pagar ese impuesto, ¿no? Eso lo tiene que solicitar el exportador antes de que el bien salga del país, ¿no? O en el transcurso de su envío a ese país. Y como te digo, lo puedes hacer también en el ministerio y demás. Esta parte no voy a entrar, pero es algo que también se tiene que revisar, no voy a profundizar tanto. Para determinados productos, los países tienen normas, cada país tiene sus normas sanitarias o fitosanitarias para el caso de alimentos o productos que son del agro o del sector o del mundo de los animales, y algunas otras normas técnicas en el caso de productos de la manufactura. Por ejemplo, Ecuador tiene una normativa respecto al etiquetado que deben tener los productos textiles previo a su importación a nuestro país. De igual forma, siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de los juguetes eh, para animales en el mercado de Argentina, tendríamos que asegurarnos que ese producto no tiene, o si tiene para cumplirlo, una normativa respecto a contenido o ciertas características técnicas que debe cumplir
ese producto. Que podrían ser, por ejemplo, el no contener materiales tóxicos, el no contener materiales inflamables y ese tipo de características que van más bien enfocados en la seguridad y para el caso de alimentos en la inocuidad de los productos, ¿no? En la seguridad. Hoy más que nunca esto se vuelve relevante desde el punto de vista de alimentos, dado que como el mundo está espantado por el coronavirus, todo el mundo exige y se preocupa de que los productos cumplan con los estándares de calidad y de bioseguridad también, que están contenidos en las normas y certificaciones que se tienen a menudo, ¿no? No voy a entrar ya en otros temas un poco más, que son más puntuales, pero como digo, este documento se lo voy a pasar a Pamela también para que pueda distribuirlos, o voy a poner en el chat también el documento para que sea más fácil y ustedes puedan de ahí bajarlo directamente en caso de que sea eso más fácil. Pero quiero quedarme ahí y más bien responder sobre todo a las dudas y preguntas que ustedes puedan tener un poco más específicas, incluso a nivel de producto, y en el cual podamos pues abordar con mucho gusto en este espacio. Gracias, Pamela. Muchas gracias a ti, Daniel. Muchas gracias por tu tiempo y todo lo que nos pudiste explicar a las personas que están interesadas en exportar. Seguro este manual va a servir muchísimo para ellos. Entonces, sí, lo que tú comentabas de poner en el chat el link es muchísimo mejor porque ya lo pueden copiar ahora. Entonces, te agradecería mucho si es que lo dejas ahí para que todos lo puedan acceder. Y en cuanto a las preguntas, por favor, ya tenemos algunas, pero les invito a que sigan haciendo sus preguntas para poder aprovechar esta oportunidad que tenemos del tiempo de Daniel en esto que es experto. Entonces, por favor, no se queden callados. Toda pregunta es bienvenida para su información. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta. Mireya nos pregunta, Exporta Fácil es un servicio de correos del Ecuador que está en liquidación. ¿Se mantendrá? Es Ahí una excelente pregunta, Pamela. No sé si tú quieres, como ustedes prefieran, si vamos recogiendo preguntas o quieren que responda una a una. yo te voy leyendo las preguntas que van apareciendo, no te preocupes. Bueno, es una excelente pregunta. En principio, este programa se debería mantener y tenemos que examinar cómo mantenemos el programa a través de los operadores privados, como DHL, como EMS o como también UPS y otros que puedan haber. Ya existen, conozco puntualmente el caso de DHL, por eso lo comento, pero es una muy buena sugerencia que, dadas las circunstancias ahora en donde se ha visto la necesidad de cerrar Correos del Ecuador, porque pierde dinero, lamentablemente, mantener este programa que ha servido sobre todo para el concepto del envío de muestras a un precio un poco reducido y con ciertas consideraciones en términos del tamaño de paquete y demás. Así es que espero pronto tener una respuesta concreta para esto, pero definitivamente es algo que como ministerio, como gobierno, tenemos que procurar mantenerlo para ayudar a las exportaciones de MIPYMES y de los emprendedores también. Ok, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Lizeth nos pregunta, ¿a nivel nacional existe algún lugar para tener idea del valor al que se venden los productos ecuatorianos? Esto es muy difícil de saber porque depende de dónde vendas tu producto, depende qué volumen negocias. Por lo tanto, un precio es siempre una definición relativa. Más bien este es un concepto que no tiene que ver tanto con la normativa de comercio internacional, sino con eh, los criterios empresariales. ¿Cómo partes para la definición de un precio? Empiezas partiendo de tu costo. Esa es tu primera variable para tomar en cuenta el precio. Después del costo, tú vas incluyendo algunos otros aspectos para llegar finalmente al precio final. Dentro de eso, tú también incluyes evidentemente a la competencia. Porque si la competencia vende a $1 X producto y ese es más o menos el valor del segmento en el que estás, mal podrías tú duplicar ese valor en el mismo segmento de producto. Eso uno. Dos, depende, tú negocias y muchas veces puede ser que tú tengas un volumen pequeño, con lo cual no tienes mucho espacio para reducir el precio. Por lo tanto, el precio será mayor. Pero si en cambio vendes un volumen más grande, tienes un espacio para bajar el precio. Eso sucede con frecuencia. Y adicionalmente, un tercer aspecto va a depender de
si es que tú vendes el producto directamente en el mercado de destino o si tú vendes a través de un tercero. Y en el comercio exterior se da muchas veces que no solamente interviene un tercero, sino un cuarto o a veces un quinto, por la cadena que se da, ¿no? Vamos a poner el caso de las flores. Las flores aquí venden, consolidan, es el primer paso a un consolidador. El consolidador tiene allá a su vez un gran cliente, que ese cliente tiene a su vez varios retails. Entonces hay al menos 4 actores en la cadena antes de llegar al precio final. Cada uno tiene su margen. Pero para simplificar esto, si tú estás hablando de que tu producto se va a vender en un supermercado y has conseguido un contacto para entrar, lo cual sería buenísimo, debes tener en cuenta que en promedio en el mundo, más o menos, esto puede variar con país, deberías esperar que el margen que el supermercado te cobre por tener tu producto ahí y ofrecerlo, estamos hablando de entre un 30 o un 40% al menos, al menos. Entonces, es algo que tú deberías tener en cuenta para la definición de tu precio al final del día, ¿no? Y esto muchas veces ya lo fija el retail, las cadenas tienen ya todo un esquema fijado por el cual, o su política de precios por el cual ellos ya fijan su precio al final y lo que tienes que negociar más bien es el precio directo con el retail. Así trabajan la mayoría de productos que nosotros exportamos. La mayoría de casos nosotros exportamos a un tercero que vende el producto en ese mercado de destino. Sí, perfecto, muchas gracias, Daniel, por esa explicación súper concreta. Vamos con la siguiente. Tú hablaste sobre algunos convenios que hay con algunos países. Pamela nos pregunta si es que hay uno o se planea tener con Australia. Gracias, Pamela. No tenemos un convenio con Australia en la actualidad. Alguna vez sí hubo un interés de tener un acercamiento. Tenemos, en el mundo existe, en el mundo del comercio y a través de la Organización Mundial de Comercio y de las reglas de comercio, existe también un pequeño beneficio adicional que hay para los países en vías de desarrollo como el nuestro, que se llama un sistema generalizado de preferencias. Y esto lo que otorga son preferencias arancelarias sin la necesidad de firmar un acuerdo. En el caso de Australia, es uno de los países que ofrece este tipo de beneficios, pero la amplitud de estos programas, o sea, cuántos productos incluyen o no, ya depende de cada país netamente, ¿no? En el caso de Australia, no conozco todo el detalle de los productos, pero sí que es un programa muy pequeño, entonces no nos da mucha preferencia, ¿no? Sería interesante en algún momento poder tener un acuerdo con Australia y con Nueva Zelanda también y explorar también esos mercados. Pero al momento la respuesta concreta es no tenemos un acuerdo directo. Ok, gracias. Vamos con lo siguiente. María Elena nos pregunta si es que sigue funcionando Exporta Fácil, porque le comentaron que no está operativo. Gracias, María Elena, por tu pregunta. Como te decía, ahorita sí tenemos un poquito de incertidumbre por lo que va a pasar con Correos del Ecuador, pero recogiendo al igual que la duda anterior, creo que es un tema que no debemos dejarlo eh, morir y que seguramente podrá operarse a través de los operadores privados para que exista un programa en el cual podamos de todas maneras dar ciertos beneficios a las MIPIMES, ¿no? Tomo nota de lo que me comentas, que te dicen que no está funcionando. Tal vez es un poco, como te digo, por esa incertidumbre de saber qué pasa con Correos del Ecuador. Pero eh, les transmito nuevamente, una cosa como tal es la empresa de correos y otra es el programa. El programa habrá que reestructurarlo un poquito, pero se puede trabajar con los operadores privados para ofrecer algún tipo de beneficio para las MIPIMES. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno saber esta información. De ahí, esta es una pregunta interesante. Adolfo nos pregunta, ¿podrías compartir tu opinión o tu visión de la exportación de café o cacao a Europa? Adolfo, el cacao y el café son productos que los europeos consumen como locos, en concreto. Tienen, por per cápita, tienen de los consumos más altos del mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con cacao y sus derivados, o chocolate y todo. Están muy, muy por encima del promedio mundial. Y de café también. Lo que deberías buscar en esto es el nicho específico al que quieras llegar, porque hay segmentos para todo. Tienes el segmento, por ejemplo, del café liofilizado, pero es un producto caro de hacer y generalmente
está allí, son grandes industrias las que venden ese producto. Por cierto, nosotros exportamos ese producto a Europa y Rusia también. Pero hay un nicho bien interesante que es un precio más alto para los cafés que son artesanales o los cafés de altura, los cafés de especialidad, ¿no? Que son mucho más caros que esto, ¿no? Incluso tú ves aquí en nuestros supermercados, es muy diferente ver el café de frasco soluble versus el café de especialidad, el que es para máquina, el que te gusta olerlo y está en la fundita y todo, hasta es diferente, ¿no? Y tiene además empaques maravillosos y todo eso. El segmento para ese café es muy interesante, ¿no? Generalmente vas destinado ya sea uno en supermercados, aunque ellos trabajan en algunos casos con marcas específicas, y el otro, que es en donde más oportunidades de mercado se generan para nosotros, es el canal de hoteles, restaurantes o sitios especializados que en Europa hay una cantidad interminable. Es un mercado muy grande y también muy disperso. Entonces tú puedes, haciendo un poquito de research, encontrar de pronto un partner al que puedas ofrecer un café de especialidad, si es que está también en tu opción la de hacer marca blanca. Esto quiere decir maquilar una marca que sea del retail al que le quieras vender en Europa o vender tu propia marca, pero esa segunda opción casi siempre tiene mayores costos asociados, es un poquito más difícil. Ok, muchísimas gracias. Valeria nos pregunta, ¿dónde puedo consultar los certificados necesarios en el caso de productos alimenticios? Valeria, lo que tendríamos que ver es específicamente qué tipo de producto estás hablando eh, y a dónde quieres exportar también, porque no todos los requisitos son iguales para todos los mercados. Europa y Estados Unidos, por ejemplo, son mucho más exigentes con certificaciones o requisitos mínimos para sus productos. Y esos mercados son más exigentes muchas veces que eh, en nuestro continente, América del Sur también, o que otros mercados inclusive en Asia. Pero en general, para el segmento de alimentos, lo que necesitas tú es, si es que es un alimento fresco, por ejemplo, si es que estamos hablando de vegetales frescos o congelados, ¿no es cierto? Si es que estamos hablando de carne, si es que estamos hablando de estos, necesitas un certificado fitosanitario, incluso el café para los vegetales, un certificado fitosanitario que lo emite el ARSA, la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Pero si es que es un producto que en cambio es procesado, como por ejemplo una mermelada o por ejemplo ya unas conservas de frutas o vegetales que vienen enlatados, para ello lo que necesitas es más bien una certificación, perdón, en el primer caso era Agrocalidad, que es la Agencia de Regulación, Agencia de Control del Agro. Y en el segundo caso, en este que estoy mencionando ahora, ahí sí es el ARCSA, ¿no? Que ese es para productos procesados. Entonces, primer caso, y perdón por la confusión otra vez, primer caso para productos frescos, Agrocalidad. Y el segundo de los productos procesados, el ARCSA, que en este caso te emite la notificación sanitaria. Para el caso de productos de exportación, si es que tú ya tienes aquí la notificación sanitaria, lo que necesitas solamente es una certificación que hace el ARCSA para decir que este producto ya tiene con una notificación sanitaria en Ecuador y te emite, por lo tanto, un certificado para que tú lo envíes anexo al producto a tu cliente. Y él allá a su vez lo va a validar para ya sea registrar el producto en su sistema sanitario o para homologarlo directamente si es que lo necesitaría. Si es que es un nuevo producto, debe seguir el proceso primero de certificación, en caso del ARCSA, pero si es que es solo para exportar, lo que deberías es asegurarte de la normativa de que lo que te está pidiendo ese país. Hay muy pocos casos de esto, pero hay en el país en donde hay empresas que solo hacen productos para exportar. Y en ese caso, tú no necesitas la certificación de ARCSA porque no estás vendiéndolo en el mercado nacional en Ecuador, sino solamente para exportar. Vas a necesitar, por lo tanto, la certificación que te pide ese mercado. Pero muchas veces en ese mercado, vamos a poner de ejemplo Panamá, que es el caso de ejemplo que sí tenemos, lo venden a Panamá, pero Panamá te exige que tengas una homologación de un certificado sanitario en el país. Entonces, de todas maneras, tienes que trabajar con ARCSA aquí en Ecuador. Ok, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Y tenemos, o sea, Valeria, también te doy esta recomendación. Nosotros la anterior semana tuvimos un webinar específicamente sobre exportación de alimentos.
donde hablábamos ya más de profundidad de todos estos certificados y permisos que se necesitan. Entonces, te invito a que la próxima semana, porque es cuando se publica, lo puedas revisar en nuestro canal de YouTube para que pueda aclarar cualquier duda. Pues bueno, vamos a la siguiente. ¿Existen cantidades mínimas para exportar? No existen cantidades mínimas para exportar. De hecho, por ejemplo, una muestra se envía, son cantidades súper mínimas, ¿no? Que no tienen valor comercial, de hecho. Esto va a depender de tu negociación o lo que te demanden muchas veces de tu cliente, pero puede ser desde una paca de 10 sombreros de paja toquilla hasta un contenedor enorme. Generalmente, como se mide en términos de las negociaciones, es por pallets. Te pueden estar pidiendo para productos, por ejemplo, mándame 1, 2, 3, 4, 5 pallets, o ya una medida un poco más amplia es cuántos contenedores. Y después de eso, la siguiente medida es la frecuencia, ¿no? Si es que es semanal, mensual, semestral, anual. Estos son un poco algunos indicadores que te dan un poco la referencia del volumen de ventas. Listo. ¿Existe algún acuerdo especial con relación al banano? Banano es nuestro principal producto de exportación. Está en 130 países más o menos, es decir, es un embajador natural del Ecuador. Eh, y no tiene cada país, como decía, tiene su normativa específica, ¿no? Por ejemplo, abajo en Argentina hay una normativa muy general, fitosanitaria, sí, pero es de menor grado relativo de exigencia que, por ejemplo, la europea, en donde los europeos tienen más exigencias sobre el uso de plaguicidas y de pesticidas, etcétera, que, por ejemplo, el mercado de Argentina. Entonces, varía un poco en torno a los mercados en realidad. Ok, perfecto. Vamos con otra pregunta. Em, Esta es una interesante. ¿Cómo ser más competitivos en la actualidad considerando que el dólar se está apreciando y que nuestros países vecinos exportan productos similares? Luis Eduardo, es una excelente pregunta. No sé si es un Luis Eduardo que conozco. Si es que lo es, saludos, pero si no, igual. ¿Cómo ser más competitivos? Mira, esta es una pregunta que no tiene una respuesta concreta. La competitividad va a ser siempre un mundo muy grande, pero lo que sí es por cierto es que Ecuador ha perdido mucha competitividad. Ahora, la competitividad no se pierde o gana por el dólar. Es cierto que el tipo de cambio afecta a las exportaciones y hoy en día tenemos un dólar relativamente fuerte que hace que nuestras exportaciones sean relativamente más caras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vendíamos antes un determinado volumen de un producto a Colombia, en donde el dólar estaba en alrededor de 3,000 pesos, por poner un ejemplo, y después de un año, ese mismo volumen, esa misma cantidad que exportamos, ahora vale 4,000 pesos. Entonces, el producto se volvió relativamente más caro en ese mercado. Para nosotros no, pero para ellos sí. Entonces empiezas a tener un poco de dificultad. Pero el dólar en realidad no es, si bien puede generar, como te digo, estas condiciones que son temporales, el dólar no te hace más o menos competitivo. Porque puede pasar lo contrario, puede pasar como pasó más o menos entre el año 2004 y el año 2016, tuvimos un dólar que al contrario estuvo débil, estuvo debilitado o devaluado en términos reales y por lo tanto nos volvimos más competitivos. No hay una relación directa entre el tipo de cambio y el crecimiento de las exportaciones. Eso no hay directamente. Afecta, afecta, pero no es una relación directa. La competitividad, por lo tanto, tiene que basarse más bien en factores, lo que los economistas llamamos factores estructurales. Y esos factores estructurales van en dos grandes pilares. Un gran pilar es lo que pueden hacer las propias empresas para ser más competitivas. Y esto es muy importante. Y el otro gran pilar es las políticas públicas también complementen a eso. Desde el primer pilar, cada día hay espacio para mejorar en las empresas, ¿no? Mejorando tu línea de producción para ser más eficiente, reduciendo los errores en la línea de producción. Ya en esto los genios de la calidad y los ingenieros son los expertos. Reduciendo los costos de logística, también buscando las mejores opciones para ello,
buscando proveedores que te ofrezcan mejores costos en materias primas o insumos, ¿no? Capacitando al personal, porque es algo sumamente importante, el personal capacitado, y metiéndole bastante cabeza a los negocios, ¿no? Bastante cabeza a los negocios en el marketing, en la negociación de los precios, etcétera. Hay un campo muy grande para mejorar la competitividad desde el punto de vista empresarial, pero evidentemente afecta al entorno, y el entorno tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Y las políticas públicas para ser competitivo pasan por tener un marco normativo moderno, adecuado a la realidad nacional y a la realidad del país, y que se adapte un poco. Este criterio es personal mío, pero yo creo que en el país en los últimos años no hemos trabajado mucho en mejorar la competitividad. No es culpa del dólar. La sociedad ha estado un poco puesta debajo de la alfombra, si ustedes quieren. Y eso hay que corregirlo, porque el dólar va a estar ahí. Y es más, el dólar nos ha salvado también de no tener mayores crisis como, por ejemplo, tiene lamentablemente Venezuela. Acá hay cierta estabilidad, y en parte es gracias al dólar. Pero claro, significa que al tener dólar, significa que tú tienes que ser mucho más riguroso, estricto, disciplinado con ciertas variables en tu economía para que seas competitivo y para que mantengas el orden. La primera de esas es mantener un gasto que esté adecuado, que no sea exagerado. Y en esto, lamentablemente, amigos, desde hace mucho tiempo atrás venimos desbocados, en donde tenemos un gasto público que ya lo ha anunciado el presidente, que ya el gobierno está consciente de que tiene que reducirlo, pero creo que hay que hacer todavía un ejercicio de mucha más conciencia ciudadana, ¿no? Exigir derechos implica gastos, ¿no? La educación implica gastos también, pero tenemos gastos y esos gastos están bien, la educación, la salud, eh, pero también hay que revisarlos en torno, por ejemplo, a cuántos abogados hay en el Ministerio de Salud o cuántos choferes hay en el Ministerio de Educación, ¿no? No afectar a la educación, al profesor, al aula, al estudiante, pero sí ser más eficiente en términos administrativos, ¿no? Y por otro lado, ver también qué instituciones públicas generan valor o agregan valor y cuáles definitivamente no. Podría darles una cantidad enorme de ejemplos, pero no es el foro adecuado para hacerlo. Entonces, hay que trabajar muchísimo en eso. Tal vez el tema más importante de la competitividad ahora, que muchas veces es mal interpretada, pero que a ustedes, sobre todo quien está en el emprendimiento, en mi pymes, sobre todo para mi pymes, es el tema laboral. Si tú tienes una empresa que tiene 10 personas, 20, 30 personas, 100, 200 personas y tienes un proyecto de crecimiento de esa empresa que te duplicaría también la mano de obra, con las actuales reglas que tenemos, con las actuales normas laborales, simplemente esas decisiones tardan mucho en tomarse o no se toman, porque los pasivos laborales que existen por nuestra normativa muchas veces generan más costo que el mismo beneficio de ampliar ese proyecto, de ampliar una línea de producción o demás. Y esto no se debe al nivel de salario como tal, que ya de por sí tenemos un nivel altísimo de salarios en nuestra economía, sino que se debe a la adaptación de las jornadas laborales a nuestra realidad y de los sobrecostos de esas adaptaciones a las jornadas laborales. Allí, por ejemplo, hay un ámbito muy grande que podemos trabajar como país que no vulnera derechos de absolutamente nadie y que al contrario lo que va a permitir es adaptar de mejor manera los horarios para que las personas puedan inclusive tener dos empleos, ¿no? Este es un concepto que choca muchísimo, muchísimo con los criterios que tienen la mayoría de sindicatos en el país, que bajo mi humilde punto de vista tienen una visión ya de los años 50, que se quedó en otra realidad del mundo, en otra realidad del país y que no responden ni absorben las necesidades que tenemos ahora como país. De uno, que las empresas crezcan, que la micro se haga mediana, la mediana se haga grande y la grande exporte. Y dos, que generemos más empleo, ¿no? Actualmente ya teníamos una crisis de generación de empleo y hoy en día se están perdiendo más empleos por efectos de la crisis. Entonces se hace urgente desde el punto de vista de competitividad y de generación de empleo, modificar la normativa laboral. Y aquí las MIPYMES, los pequeños empresarios, los emprendedores tienen un rol muy importante que jugar, un criterio muy importante que hacer escuchar ante la sociedad y ante el gobierno también. Wow, excelente reflexión, Daniel. A mí me dejaste un poquito loca con todo lo que me acabas de comentar, pero también
tienes la boca llena de razón en muchas cosas que tienen que cambiar, que esta crisis nos está dando la oportunidad, por más dura que sea, de modificar nuestros sistemas. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y bueno, por temas de tiempo, para respetar el tiempo de Daniel y bueno, de todos los que estamos presentes acá, no voy a alcanzar a preguntar todas las preguntas, eh, pero les invito a que puedan revisar el documento que compartió Daniel en la parte un poquito más arriba en el chat. Es una guía muy buena de exportación, entonces cualquier duda que ustedes puedan tener la pueden encontrar allí. Voy con la siguiente y es una interesante porque se trata de una persona que está en Galápagos, que obviamente la situación en Galápagos económicamente ha sido gravemente afectada. Entonces, ella quiere saber, su caso en específicamente es, ella exporta café tostado y molido. Está preguntando cómo conseguir contactos de interesados en el exterior. Es una pequeña productora y el pago de stand en ruedas, no sé si lo estoy diciendo bien, de negocios me parece oneroso si no cuento con experiencia y o quien me asesore aquí en Galápagos. También habla sobre las alternativas de exportar en producción nacional, local, nacional. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No tengo una respuesta concreta, pero más bien a manera de recomendaciones y te voy a recomendar dos vías que tú puedes abordar para empezar a buscar por dónde exportas tu producto. La una es asociarte con alguien que en el país pueda conocer o tener un poco más de relación con algunos contactos a nivel internacional. Y esto lo puedes incluso buscar en redes como LinkedIn a veces. Eh, Hay también una red que ofrece el BID, que se llama Connect Americas, y es una red social, vamos a ponerlo así, hecha para MIPYMES, en donde tú puedes ofertar tu producto, poner el perfil de tu empresa, tu contacto y ofrecer esto a nivel de varios contactos en la región, ¿no? Es una ventana de oportunidad que te pueden dar. ProEcuador, por otro lado, tiene también una ventana que es virtual, se llama eEcuador, en donde tú puedes poner tu producto como una vitrina, ¿no? Para poder ofertarlo. El portal no permite que se hagan compras allí directas, pero al menos sí que tú puedas poner un producto para ofrecer y el punto de contacto. Pero yo te recomiendo, esa sería una. La otra que te recomendaría si tú quieres ir directo con la venta es aprovecha estos espacios, que estas ventanas que se pueden dar, como los dos ejemplos que te he dado, y de pronto participa también en algunas de los eventos que muchas veces se dan hoy en día más que nunca de forma digital. La transformación digital estamos obligados a hacerlo. Y he visto con mucho positivismo, con mucho ánimo que, por ejemplo, de aquí a finales de este mes hay una feria virtual que se va a hacer en conjunto con ProEcuador y FedExport. Están poniendo en conjunto una feria virtual en donde tú vas a poder ingresar a un recinto ferial de manera virtual, ¿no? Y lógicamente quien tenga interés en poner sus productos de manera virtual va a poder hacerlo allí. Y se están consiguiendo, lógicamente, compradores y contactos que puedan tener interés. Los costos, al ser de manera digital, son bastante más reducidos, entonces puede ser también opciones interesantes de negocios que se puedan generar. Esas son algunas de las recomendaciones que puedo hacer. Wow, qué excelente lo que me comentas, Daniel. Bueno, ya saben, a finales de mes vamos a tener una feria virtual. Bueno, va a haber una feria virtual, entonces es una gran oportunidad. Y la última pregunta que te hago, Daniel, es que muchas personas nos están pidiendo nuevamente por este manual que mandaste. Entonces, seguro que puedes volver a mandar por el chat para que las personas que capaz recién se conectaron lo puedan obtener. Ahí va. Ahí va, para que ustedes lo tengan. Es un documento súper útil. Ok, perfecto. Listo, ahí está. Entonces, ya saben, como Daniel mismo lo dice, es un documento muy necesario si es que quieres saber cómo exportar, si es que ya lo estás haciendo, las mejores prácticas. Entonces, bueno, antes que nada, Daniel, te quiero dar muchísimas las gracias por estar en este momento, a participar con nosotros. Tú y yo sabemos que fue medio complicado poder estar de acuerdo en una hora y entiendo perfectamente por el horario en el que tú estás pasando. Así que muchísimas gracias por darnos esta prioridad y tener esta oportunidad de compartir con nuestra comunidad. Y también muchísimas gracias a todos los 60 participantes que tenemos el día de hoy.
Para terminar con este webinar, voy a compartir un momento mi pantalla para poder agradecer muchísimo a todas estas empresas que nos están apoyando tanto en difusión como en financiamiento para poder seguir realizando estos webinars que nosotros queremos que sigan de largo, porque esta realidad y transformación tecnológica, tal como lo mencionaba Daniel, se va a quedar, va a estar aquí para quedarse, en especial en los eventos. Entonces nosotros no queremos dejar de impartir conocimiento, no queremos dejar de generar estos círculos. Entonces gracias a estas empresas, en especialmente al BID, por permitir a Impacto seguir realizando esto. También para recordarles que, uy, bueno, esto era un video, pero creo que problemas tecnológicos, no. Bueno, era un video para hacerles de acuerdo que Impacto ya volvió a abrir sus puertas con todas las medidas de seguridad. Si es que eres un emprendedor o si es que eres una empresa que está buscando una oficina donde puedan estar sus colaboradores de manera segura, pues les invitamos a que nos visiten. Por ejemplo, esta es nuestra sede de Impacto Cumbayá. Tenemos sedes en Impacto La Carolina, cerca de ese sector. Tenemos en Impacto La Floresta, Impacto Cumbayá y Impacto Cuenca. Entonces también a todos los que se encuentran en esta hermosa ciudad para que nos visiten y puedan seguir trabajando y ya no lo tengan que hacer desde casa y puedan conectar con más personas. Con eso, gracias totales. Muchísimas gracias, Daniel, y gracias a todos los que están aquí. Si quieren recibir mayor información sobre la comunidad virtual de Impacto o la comunidad física de Impacto, por favor, les pido nos puedan dejar sus correos en el chat para ponernos en contacto. Y si es que quieren tener esta información por su cuenta, pueden buscarlo en www.impacto.net. Muchísimas gracias, Daniel, y a todos los presentes. Tenemos un webinar a las 5 de la tarde, no se olviden, este webinar es súper interesante. Vamos a hablar sobre cómo modificar tu producto e innovarlo de acuerdo a las circunstancias. Con Otto Cadena, que es un experto en este tema y tiene varias franquicias de aquí en el Ecuador súper importantes, como Disney. Entonces les esperamos en nuestro webinar a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos los que están dejando sus correos y que tengan un buen resto de día. Gracias, Daniel. Gracias, Pamela, y gracias a todos. Una buena tarde. Chao. Suerte y éxitos.